sea, yo siento que ahí se han violentado de alguna manera o han tomado una decisión por mí, porque no me dejaban pasar a educación física cuando yo estaba con mi menstruación, porque las otras niñas no entendían o no sabían. Además estaba en un colegio de monjas. Puede ser, por ejemplo, un embarazo no planificado, pero absolutamente deseado y que yo quiero tener. Y lo siento mucho por los compañeros hombres, pero en última instancia somos las que decidimos. Y yo me sentía culpable. Yo fui cuando yo no conocía, no reconocía que no era mi culpa. Y yo me sentía de por qué no debería haber pasado, no debería haber ido por ahí, o debería haber caminado más temprano. O sea, pero después me he dado de cuenta de que no ha sido mi culpa. Eso ha sido algo que me ha sucedido y que el otro ha agredido mi cuerpo, ha invadido mi cuerpo. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Es una alegría poder compartir de nuevo este espacio tan generoso de charla, de encuentro. Esta nueva temporada hemos decidido tocar nuevos temas, hemos venido entusiasmadas con nuevas temáticas que nos movilicen un poco esta charla. Esta temporada vamos a tener una larga charla sobre los derechos sexuales y reproductivos y el motor que hoy día va a guiar un poco en nuestra charla, nuestra conversación, nuestro encuentro es mi derecho a decidir, la deuda histórica que se tiene sobre el derecho a decidir en el cuerpo de las mujeres. Bueno, es una alegría encontrarme con nuevas caras, con caras conocidas de la casa. Quiero dar la bienvenida a Vilma Carrillo, ella es responsable de prevención de violencia aquí en Gregorias. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por hacerme parte de este encuentro. También queremos dar la bienvenida a Miradas Jóvenes, Alejandra Flores, promotora comunitaria. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Alejandra, soy promotora comunitaria. Feliz de estar en este primer programa de esta nueva temporada. Eso, gracias por el encuentro. Querida Carla, ella Carla Gutiérrez, directora ejecutiva de aquí de Gregorias. Una alegría poder tenerte en esta nueva temporada. ¿Qué esperas de esta nueva temporada de Contextatarias? Bueno, primero quiero decir que es lindo volvernos a encontrar. Sí. Ya estábamos extrañando el
el Contextatarias, este espacio para charlar. Quiero dar la bienvenida a amigas y compañeras que nos están acompañando hoy día. Y bueno, esperamos tener un debate fluido sobre estos temas, hablar de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Creo que es un tema que siempre tratamos de no hablar y queremos hablar, ¿no? Entonces creo que este espacio nos va a dar mucho para debatir, mucho para contar experiencias y para hablar también ampliamente de lo que son estos derechos para las mujeres. Eso, generar un espacio de diálogo es muy importante y es poco dado. Queremos dar la bienvenida a Patricia Tellería. Ella es feminista y directora de Diaconía. Bienvenida, qué alegría tenerte en este espacio. Gracias, muchas gracias. Hola a todos y todas. Feliz de estar en Las Queridas Gregos y siempre en la vanguardia de ustedes. Ay, estoy muy emocionada, es verdad que nos hacía falta este encuentro, volver a vernos, reconocernos y además con un tema tan movilizador. Es muy cierto lo que dice Carla, que es muy silenciado, ¿no? O a veces uno entra con timidez o no sabe desde dónde abordar y creo que este espacio en ese sentido es muy generoso, ¿no? Nos vamos a dar a la misión de charlar desde nuestras experiencias, desde nuestra mirada. En ese sentido, hemos salido a las calles a consultar a la gente qué opina sobre este tema tan movilizador, ¿no? Ya conocen ahí la gente que nos mira desde la anterior temporada, nuestras reconocidas Grego Cápsulas. Sí, salimos a las calles a preguntar qué tanto se acercan, qué tanto no esta temática. Sobre estas preguntas tan movilizadoras nos habrán respondido con vergüenza, con recelo, más bien con soltura, esperando el momento para dar su opinión. Vamos a verla. Creo que desde los 21. Desde los 20 años. Sería desde mis 20. Antes nos cuidaban nuestras madres desde los 22 años, mamita. 22, 21. Yo creo que es relativo el cuerpo. Complemento a la persona, a la mujer, los valores y la parte emocional. No, me gusta mi cuerpo como es. No, estoy conforme. No cambiaría nada. No me gusta mi cuerpo porque me cuido bien, hago ejercicios, todo lo que yo quiero. Tal vez, digamos, el lugar de la barriga, del abdomen, porque como tuve 2 hijos. No. Jamás, no, nunca. Hay ratos me dicen, ya estás vieja, pero yo para mí ya sigo siendo joven. Sobre mi cuerpo, no, yo creo que no. No. Sí, mamita, he elegido, tengo 2 hijas y yo siempre quise de jovencita tener 2 hijos y lo he tenido mis 2 hijas. Sí. Sí, 2. Sí, decisión mía. No, sí, yo quise tener 2 hijos. La mejor decisión que tomé fue justamente la alimentación. El respetarme como estoy y no hacer, digamos, caso a los demás, a lo que me dicen. Lo más importante es no hacer caso. Yo me siento feliz como estoy. Tal vez más que todo ser mamá. Yo me arreglo, yo misma me cuido, me disfruto, yo misma. Antes iba al gimnasio para, digamos, no engordar mucho, pero después en casa nomás, haciendo ejercicios igual. Y eso ha sido nuestra Grego Cápsula. Siempre nos trae muchas luces, muchas dudas. A mí, por ejemplo, me queda un poco resonando que cuando les preguntaban la primera pregunta, ¿desde qué edad disfrutan su sexualidad? Muchas dicen 20. Yo pienso capaz que es asociado a la primera vez, ¿no? Y no, el disfrute empieza mucho antes o tal vez mucho después, ¿no? Uno no se entera y después va descubriéndose y ahí como que hay como una edad correcta para decir que todas decían no o no, ¿no? Es como que ahí me pareció interesante. Y lo mismo cuando les preguntan, ¿sienten que alguna vez invadieron una decisión sobre su cuerpo? Es un no. Entonces de ahí como que nosotras nos preguntamos, ¿qué es esa invasión del cuerpo femenino, no? Yo creo que ahí quizás muchas veces no te das cuenta, ¿no? Yendo si quieres por la segunda. Y a mí me pasó, y es algo que sí quería contarles. Yo he sido una niña que se crió, o sea, sin ninguna coerción, si quieres, ¿no? A mí nunca me gustaban las muñecas, me gustaba mucho estar en la calle, en bicicletas, siempre soy como muy libre. Y siempre he compartido, creo, mucho con mi papá, por eso también agarraba la calle fácil, digamos, ¿no? Y
Y me pasó una vez que cuando me llegó la menstruación, cambió toda mi vida. O sea, me acuerdo que en un taller me dijeron, era un taller además de masculinidades que pasamos todo el equipo, y el facilitador preguntó, ¿cuándo se han dado cuenta que eran hombres o mujeres? Y yo nunca lo había pensado, y cuando nos hace reflexionar yo dije, pucha, me di cuenta cuando me llegó la menstruación, porque hasta ese momento para mí no había ninguna diferencia. ¿No? Mi hermana jugaba con muñecas, yo no, o sea, en la casa era como muy natural, nunca nos obligaron, pero en ese momento la vida cambió, porque primero era un tabú en el colegio. O sea, yo me acuerdo que llamaron a mi mamá, porque a mí me dio muy niña, me dio a los 10 años, mi primera menstruación, y me acuerdo que llamaron a mi mamá, las otras mamás, para decirle que yo no podía estar contando que esto les pasaba a las niñas, que se iban a corromper, que cómo es posible. Claro, mi mamá se rayó en el colegio, ¿no? Pero, y a mí me parecía, o sea, yo siento que ahí se han violentado de alguna manera o han tomado una decisión por mí, porque no me dejaban pasar a educación física cuando yo estaba con mi menstruación, porque las otras niñas no entendían o no sabían. Además estaba en un colegio de monjas. Y creo que ahí fue como que cambió todo, porque además todo el mundo te empieza a cuidar porque eres mujercita, ¿no? O sea, ya que los chicos, o sea, pienso que ahí, hasta ese momento, yo no fui consciente que eso también es hablar de tu sexualidad, ¿no? Que no solamente es tener relaciones sexuales, que es con lo que te relacionan los demás, ¿no? Entonces yo empecé a sentir ahí ciertas limitaciones de poder salir, de poder jugar, porque además yo siempre he jugado vóley, estaba en atletismo o hacía alguna actividad, y te empezaban a limitar. Y o sea, claro, yo, niña, no entiendes qué te pasa. Mi mamá trataba como de defenderme, pero tampoco había una explicación a qué te sucede, ¿no? Entonces creo que ahí siempre tenemos estos tabúes de hablar de sexualidad. Debería entenderse que es un poco más amplio hablar de tu cuerpo y de estas cosas que te pasan en tu cuerpo y que te van a pasar. Pero bueno, así yo también era niña, pues hace 30 años, ¿no? Entonces creo que ahí esas cosas son las que quizás no hablamos y no vemos cuando hablamos de sexualidad, y son cosas que te pasan. Hablamos muy poco de la menstruación, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado con sus mamás. Creo que ahora ya las mamás están como más preparadas. Yo incluso preparo a mi hijo y le digo, mira, las chicas tienen menstruación. Si tú ves que ella tiene un accidente y se mancha, préstale tu chompa, ¿no? Y no le digas, o sea, no la avergüencen, no la aíslen. Y creo que somos una generación quizás mejor preparada, pero nuestras madres no supieron cómo decirlo porque antes era un tabú. O sea, yo me acuerdo que mi abuela decía que ni se podía salir a la calle porque te enfermabas, creo, ¿no? ¿Ve? O sea, la que estaba con menstruación no podía hacer, creo, la masa del pan porque se bajaba. O sea, había cosas tan tontas, pero eran sus creencias y las cosas con las que las criaban, ¿no? Entonces, creo que parte un poco hablar desde ahí, hablar de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, desde que somos niñas, niños, de cómo te explican qué es tu cuerpo, de cómo das el derecho a tocarlo, a no tocarlo, en qué momento tú decides o no, o cómo enseñamos a nuestros hijos a cómo se respeta el cuerpo de otra persona, ¿no? Hablar del consentimiento. Creo que hay muchas cosas. La verdad es que yo aquí en Gregoria he aprendido un mundo de esto, porque evidentemente no es mi área de trabajo, ¿no? Pero creo que nos falta mucho aprender y mucha información, ¿no? Sí, yo creo que es importante que esta información tardado años en llegar. O sea, yo personalmente en el colegio no tenía ningún tipo de información, pero ni mala ni nada, ningún tipo. O sea, como un vacío, un silencio de años. Y no sé si ahora, tal vez ahí nos pueden poner en los comentarios si en sus colegios existe esta charla, de alguna manera. ¿Sabes que los colegios de monjas, no les ha pasado? ¿No estaban en colegios de monjas? Que les decían que si le dabas las manos a un chico te podías embarazar. Ese tipo de información. Bueno, personalmente a mí en colegio sí me han dado educación sexual, pero creo que más que todo la diferencia física, ¿no? Biológica del hombre y de la mujer, ¿no? Y es un tabú realmente, ¿no? Porque hasta te sientes mal, creo, o es como un chiste entre los mismos amiguitos, o te sientes avergonzada cuando están los chicos ahí escuchando cómo es el cuerpo de la mujer o lo que pasa con el cuerpo de la mujer, ¿no? Yo creo que te sientes vulnerado en ese Exacto, momento, ¿no? Y entonces te pones a decir, y los chicos, ¿no? Se ponen a molestar y todo, ¿no? Entonces es difícil, o como decía Carlita, lo de la menstruación también, ¿no?
el que no sepan, el decirle a la amiga, me vas a ver si me he manchado, por favor, o el decir, no voy a pasar educación física porque tienes miedo, ¿no? Al hacer el deporte o algo. Yo creo que sí. Personalmente tampoco es que he tenido una gran charla también en mi casa ni nada, ¿no? Sobre eso. Creo que aprendes más en tu vida, digamos, en tu vivencia, que en lo que tal vez te dicen, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Llegar sin información. Y estas cosas que nos han sucedido desde la infancia, ¿quién es? ¿Quién decide sobre el cuerpo? ¿Quién ha puesto que esto, por ejemplo, que hablar sobre nuestra menstruación sea un tabú? ¿En qué momento se ha generado para que esto se vuelva en silencio? Creo que es un proceso, o sea, histórico además. Si pensamos en la temática del derecho a decidir, venimos de una idea de que, por ejemplo, el acceso al aborto y la restricción al aborto es histórica. No, no lo es, ¿no? En la antigüedad hay evidencia de métodos que utilizaban para abortar, que no eran métodos anticonceptivos, en Egipto, en Grecia, en Roma. Y luego, cuando se empiezan a preocupar, digamos, entre comillas, de los cuerpos de las mujeres, más que todo con la revolución industrial, ¿no? Porque antes era un asunto de mujeres, pero no crean que porque respetaban derechos en esas épocas, ¿no? Sino porque, bueno, era una cosa de las mujeres que parían, se morían, abortaban, o sea, éramos pues el cuerpo reproductivo y estaba bien, pero con todo este proceso industrial y con lo religioso desde la Edad Media más fuerte, ya no, pues teníamos que parir más hijos, ¿no? Porque necesitaban obreros. Fuerza de trabajo, ¿no? Fuerza de trabajo. Entonces, como que no hay un momento, sino es cómo venimos arrastrando, y lo que sí es un continuo a partir de la Edad Media y evidentemente con la ciencia, cuando peor nos ha ido con las ecografías y todo lo que utilizan ahora, ¿no? De cómo se ve el feto, etcétera. Entonces, eso no ha ido acompañado de nuestras reivindicaciones. O sea, lo que pasa es que las mujeres hemos ido luchando por diferentes conquistas. O sea, lo más visible ha sido el voto, ¿no? El derecho a votar. Y luego en el siglo XX, evidentemente, hemos empezado nuestra lucha más por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. O sea, por nuestro derecho a decidir. Y cuando hablamos del cuerpo, no es solo del cuerpo, sino es... Por ahí decía, no estamos separados, pues es mente y cuerpo, pero nacemos con un cuerpo, ¿no ves? Estamos en este mundo con un cuerpo y ese tiene un cerebro y tiene emociones y un montón de enigmas todavía que la psicología y la ciencia no conocemos todavía, ¿no? Estamos por descubrir, pero lo que no nos terminan de respetar como sociedad, como patriarcado, como mujeres, otras mujeres, pero como hombres también, es que tenemos derecho a decidir. Es decir, y pensando que es un conversatorio, puede ser, por ejemplo, un embarazo no planificado, pero absolutamente deseado, y que yo quiero tenerlo. Y lo siento mucho por los compañeros hombres, pero en última instancia somos las que decidimos. No nos hemos hecho así, no estamos decidiendo porque queremos darle duro a los hombres, a nuestros compañeros, maridos, parejas. No, sino es en última instancia, así estamos, así está nuestra biología y en última instancia nosotras decidimos. Y esto es como que le cuesta a la sociedad, porque históricamente además nos han visto como tuteladas, como que tienen que protegernos, y es un peso muy grande para los hombres, por cierto, como que tienen que acompañarnos, nos tienen que llevar de la mano, y eso nos cuesta. Y cuando vemos, por ejemplo, en las Olimpiadas, y ahí con eso termino, deportes en los que están más incluidas las mujeres, cuando vemos que hay ligas de fútbol, no es como querer ser igual que los hombres, sino es ese derecho de... Con nuestro cuerpo queremos jugar fútbol, con nuestro cuerpo queremos jugar hockey, no sé qué, o los deportes más masculinos, digamos, ¿no? Pero ahí, Patinas, o sea, ¿no sientes que en general cuando se hablan o ustedes no sienten que cuando se habla de derechos sexuales, de derechos reproductivos, terminamos hablando siempre enfocado en la maternidad, ¿no? Y
O sea, siempre hablamos, o sea, primero nos cuestionan por el aborto ampliamente, pero el derecho a decidir es, ¿no? O sea, si usas un método anticonceptivo o no, que además tiene que ser para la mujer, ¿no? Si quieres decidir, ¿no? O sea, no se toma una relación sexual como algo que puedes compartir entre dos personas y acordar, digamos, qué usar o quién lo usa. Y siempre tiene que ver con el tema de cuántos hijos quieres tener o no vas a tener, ¿no? O sea, porque, o sea, pienso yo, creo que he aprendido eso en Gregorias, que es un poco más amplio hablar de tu cuerpo, ¿no? De todo tu cuerpo, esto que decías, ¿no? Poder decidir jugar algún deporte que tradicionalmente no era para mujeres, pero ahora ya lo es, ¿no? Otros temas, ¿no? Hasta tu tema de autocuidado muchas veces, ¿no? Que pierdes de vista, y creo que ahí es donde nos perdemos un poco, pienso yo, cuando hablamos de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Hablar solamente del rol de madre de la mujer, ¿no? De tu capacidad de ser el ente reproductor de vida y tal, y se pierde el otro sentido del cuidado de tu cuerpo, un poco más, creo que debería ser un poco más amplio, ¿no? Yo creo que perdemos eso de reconocer a nuestro cuerpo, porque desde un inicio lo han visto como algo, como lo decía Carlita, reproductivo, por cómo luce el cuerpo, y la mujer va olvidándose de sí misma, o sea, no reconoce su cuerpo, no lo palpa, no lo siente, cuando el cuerpo es algo integral, ¿no? Y se me ha quedado, dentro, viendo las cápsulas, se me ha quedado esto de si alguna vez invadieron tu cuerpo. Y me hicieron recordar, la verdad. Viendo la pregunta, yo dije igual, en un inicio dije no, pero luego ya me recordé y dije sí, invadieron mi cuerpo. ¿Cuándo? Yo iba a la universidad y siempre pasaba por la Pérez, siempre, porque era mi ruta. Y voy pasando por la Pérez y había una tranque, siempre hay un montón de gente, tumulto, y en eso siento que alguien me toca una pompa. Ahí ya es una invasión de cuerpo. Claro, y eso pasa usualmente. Y yo me sentía culpable. Yo fui cuando yo no reconocía que no era mi culpa. Y yo me sentía, ¿por qué? No debería haber pasado, no debería haber ido por ahí, o debería haber caminado más temprano. O sea, pero después me he dado cuenta de que no ha sido mi culpa. Eso ha sido algo que me ha sucedido y que el otro ha agredido mi cuerpo, ha invadido mi cuerpo. Y muchas veces no lo reconocemos así. Eso es cierto, ¿no? De la misma forma yo platicaba igual, ¿no? Con amigas, todo, o te sucede a ti misma en el micro, ¿no? En el minibús, exacto, y eso es lo que pasa, o sea, una es la que se siente mal, tú te asustas, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? Pero no llegas a decir nada, y muchas veces la gente tampoco, ¿no? Porque a una amiga eso le había pasado en el minibús, por ejemplo, ¿no? Y ella dice que era una noche que ella llegaba de su trabajo y le tocó la pierna, claro, estaba mareado, ¿no? El tipo, y era en el minibús, y ella dijo, ¿qué le pasa? ¿No? Y todos se dieron la vuelta, pero nadie dijo nada, o sea, ni el chofer le dijo, ¿sabe qué? Bájese, nada. Entonces ella llegó a llorar, ¿no? O sea, como la culpa la sientes tú, creo que estás haciendo algo malo tú, ¿no? Como si tú hubieras provocado eso. O cuando nos vestimos también, ¿no? De una cierta forma, todo, o salimos a la calle y desgraciadamente pasa algo, o sea, ya los ojos ya están en eso, ¿no? En cómo nos en cómo nos hemos vestido o por qué andamos a cierta hora, ¿no? Entonces creo que sí, es muy juzgada la mujer, digamos, que toma esas decisiones libres, ¿no? Y creo yo de salir o de hacer lo mismo que cualquier persona tiene derecho a hacer, ¿no? Entonces creo que sí. No pasa mucho en el cuerpo. Porque yo recuerdo estaba con un abrigo grueso, o sea, con esa mirada que tenían antes las abuelitas, las mamás que te compraban ropa con futuro, o sea, pero... Dime, a mí yo tenía una maleta así de cuero. Mientras llegaba el futuro, tú andabas como así, ¿no? Yo era flaca y con un hilo dentro de un abrigo así grande. Pero la cosa más fea en mi vida me han dicho cuando yo estaba con ese abrigo. Horrible. O sea, que cómo te invaden a ti como persona y invaden tu cuerpo, porque obviamente la referencia ha sido a mi cuerpo, que estaba además absolutamente tapado. Yo tenía 14 años, o sea, es decir... pero lo más horrible que me han dicho en mi vida ha sido, hasta el día de hoy, ha sido con abrigo, era una niña prácticamente y se aprovechan de eso también, ¿no? Entonces, de repente cuando ahí se pregunta que invaden, yo misma en
en la pregunta no he pensado en esto que tú decías. Y es muy cierto, ¿no? No se me ha venido, ¿no? Sí. Entonces es que invadir, ¿no? Claro, No sé, pero... lo primero no, ¿no? Sí, Claro, Sí, o sea, lo lo primero niegas. sí será defensa, pero todas hemos pensado, creo que no. Y después si un poquito ahondamos, seguro todas tenemos una respuesta. ¿Y Todas. no han escuchado eso de que cuando te dejan de molestar es porque ya estás vieja? O sea, y en también teoría es nadie, igual, nadie sí. te mira y también tienes que sentirte mal, digamos, ¿no? O sea, y algo que decía la señora en las encuestas decía, ¿no? ¿Te has sentido invadida? No, pues cuando me dicen vieja, pero yo siempre soy joven. O sea, esa señora tiene la súper actitud, ¿no? Pero a muchas personas sí les afecta. Y creo que otro tema del que poco hablamos es la menopausia, que es el momento en que se te empieza a desvalorizar como mujer, porque en teoría ya no sirves para reproducir. Claro. ¿No? Entonces se termina tu vida y tu existencia. Creo que de alguna manera está cambiando, pero todavía hay muchísimo sobre eso. Creo que también igual muchos tabúes y muchas cosas calladas. Yo tengo muchas amigas que ahorita están en proceso de entrar a menopausia y realmente hay muy poca información, pese a estar en nuestra época y pese a que somos personas informadas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas etapas, ¿no? O sea, se nos cuestiona al empezar, al terminar, durante, ¿no? Eso es complicado. Y puede ser de eso, desde acciones físicas, palabras, desde nuestras infancias hasta cuando somos adultos mayores. Y es una constante en nuestra vida que nos hace creer que es normal y que a lo que nos pregunten, nosotras digamos, no. ¿No? Entonces está tan normalizado lo que le sucede y lo que le hacen sucede sobre nuestros cuerpos que ni nosotras mismas nos damos cuenta. Por eso yo creo que es muy valioso este espacio, ¿no? ¿Será que alguien ahorita se está preguntando, ¿será? ¿Será? ¿Será que esa acción que yo he sentido cuando era niña con mi abrigo era esa invasión a mi cuerpo? Sí, ¿no? Y poco a poco, al reconocernos en el testimonio de la otra, nos reconocemos nosotras también, y eso me parece muy... Yo también he pasado lo de la menstruación, todas hemos pasado por acoso, o sea, yo creo, y más sobre el tema de la maternidad, avanzas y eso se vuelve un motor que todos te preguntan o no te preguntan y uno está ahí, o lo mismo al llegar a la menopausia, es el silencio de todos, ese tema que conversas solo en el tecito con amigas, tampoco se toca, ¿no? Yo creo que hay una deuda histórica, ¿no? Sobre esto, hay una deuda histórica. Y sabes, creo que ahí es muy importante esto del tecito con las amigas. Creo que es sumamente importante que cualquiera de nosotras tenga estos espacios, si quieres, de contención, porque es el espacio en el que lo puedes hablar y decir, esto me está pasando, ¿qué hago? Digamos, ¿no? O en cualquiera de las situaciones, ya sea en la menopausia, ya sea con el embarazo deseado, no deseado, o no planificado, pero deseado, lo que decías que creo que es más correcto. Nos pasan muchas cosas en el camino y realmente la información es como muy rala, ¿no? Habemos organizaciones que hemos trabajado muchísimo, es como que hay más información. Por ejemplo, en métodos anticonceptivos, yo veo que ha habido como mucha difusión y tal, sobre todo de métodos para mujeres, porque de hombres, la verdad, hasta yo conozco muy pocos, ¿no? O sea, ahí yo quiero agradecer a María Stock por las propagandas de sus vasectomías, son las mejores. Hay uno solo el condón y están explorando otro. Y la vasectomía, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que Mary Stopes tiene las mejores publicaciones de vasectomía en redes. En son el los, TikTok, son los ¿no? mejores, ¿no? Pero, y es muy poco para ellos, ¿no? Es como que ellos nunca tienen la responsabilidad y nosotras sí tenemos que cuidarnos porque es nuestro cuerpo, ¿no? Ahora sí he aprendido algo de una compañera que ya no quería, estaba casada o vivía, no me acuerdo, pero estaban juntos en pareja. Sí, y ella sí quería tener hijos y él no. Entonces me encantó cuando me contó que, ¿y cómo estás haciendo así? Entonces le dijo, mira, yo quiero tener, yo no me voy a cuidar, tú no quieres, tú cuídate. Entonces él usaba condón, o sea, esa responsabilidad compartida, porque se vale del otro lado, digamos, ¿no? O sea, pero también, ¿qué hacemos si no quiero tomar esa responsabilidad? Y bueno, así lo gestionaron, lo manejaron en general, pero yo sí, para no acaparar la palabra, creo que necesitamos información, o sea, que la decisión que tomemos las personas, las mujeres, los hombres, sea informadas. Tengo un grupo del colegio, años, siglos, nos reunimos un mes y de ahí, por ejemplo, yo tengo una hija única, pero 2 de mis compañeras tienen 5 hijos y están felices. O sea,
No hay uno, dos, claro que la sociedad nos cae a nosotras, y, o sea, si no tienes guaguas, ay no, como no tienes una, además la ven como compañía. Y si estás en pareja, en pareja, digamos, tienes una, dice, ay, ¿cuándo viene el parcito? Porque cómo va a estar esa solito. Es otra obligación, tienes ¿no? 3, ahí es mucho, ¿no ves? 5 Tiene 5 es una exageración. Y es otra invasión, ¿no ves? Exacto. ¿No? No, perdón, por favor, Al. No, me acordaba, ¿no? Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, tal vez por la labor que desarrolla como promotora comunitaria, las realidades que me han tocado escuchar, ¿no? Son como que más duras, ¿no? Por ejemplo, la historia de una señora que me decía que el esposo la obligaba a tomar prácticamente, a tragar ¿no? la pastilla, porque él no quería tener hijos, o cuando la ha empujado y le hizo caer de las gradas porque la señora ya estaba en los primeros meses de gestación, exactamente, porque no quería tener hijos, ¿no? Entonces creo que son realidades súper más duras, ¿no? O el hecho de que sí sucede la violación dentro de las familias, dentro de la pareja, mejor dicho, ¿no? De dentro de la pareja, ¿no? Entonces eso también es, creo que, no poder decidir, ¿no? Si quieres tener hijos, si no quieres tener hijos, si quieres tener relaciones sexuales, si no quieres tener con tu misma pareja, ¿no? Entonces son realidades que lastimosamente hay muchas de estas historias, ¿no? Hay muchas y están como muy fuera de nuestras realidades a veces y no las hablamos, ¿no? Y creo que ahí también nos falta un poco de empatía entre mujeres cuando escuchamos estas historias, ¿no? Y gracias, Vilma, porque realmente uno se cuestiona, uno cree que está muy trabajada, que trabajo más de 30 años en el área, pero mira, o sea, gracias porque trajiste algo así que uno también lo... Y que también en tapado, casa, ¿no? muchas mujeres se van a sentir absolutamente identificadas, si no todas, ¿no? Porque Y esto es un proceso, como dicen, histórico, ¿no? Y cuando hablamos de la deuda histórica de poder decidir, creo que este proceso histórico, además de asentamiento del patriarcado mismo, nos ha ido reteniendo, siempre basadas en nuestro cuerpo, ¿no? Y creo que es algo que sí tenemos que hablar y tendríamos que poder un poco levantar la voz, colaborar a nuestras compañeras, si alguien en el minibús se siente agredida, apoyarla, ¿no? O grabarlo al tipo, hacer algo, pero creo que ahí sí nos falta un poco pronunciarnos de manera conjunta, ¿no? Y hablar ampliamente de estos derechos. Considero que nos falta muchísima información en los colegios, es terrible. O sea, yo he visto en muchos colegios que quienes daban derechos sexuales y derechos reproductivos, porque se dijo que tenía que darse, lo daban de tal mala manera, ¿no? De tan mala manera que los chicos terminaban entendiendo otra cosa diferente de esto que tenemos que hablar, ¿no? O sea, que es un tema interesante que yo creo que todo el mundo en algún momento nos ha cuestionado muchas cosas, ¿no? Desde que tu cuerpo empieza a cambiar al inicio y al final, ¿no? Entonces hay mucho que hablar en este tema y creo que sí muchas organizaciones tenemos que ser como muy responsables, no solamente las organizaciones, las familias, la comunidad, las escuelas, ¿no? Donde nos formamos para hablar ampliamente de estos temas. Eso es una responsabilidad conjunta, ¿no? En espacios, como dicen, colegios, con nuestras amigas, con desconocidas en la calle, cuando uno, el temor de no querer accionar o tan solo de escuchar, tal vez en testimonios como los que ha recibido ella, ¿no? Tal vez se necesita ese tecito entre amigas. Si no tengo amigas, tal vez te escucho en el minibús a alguna señora que me cuenta su experiencia. Eso ya es muy valioso, el poder escuchar y después esa conversación se lleva a otra conversación y quién sabe desde esa conversación se convierte en una acción que es nuestro siguiente paso. ¿Cómo accionamos ante lo que está sucediendo con nuestros cuerpos, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Qué avances han habido? Cuando yo me reconozco y digo, bueno, aquí siento que hay una invasión, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Si ya las reconozco, porque al principio no las reconocemos, ahora ya las reconozco. ¿Cómo acciono? Es un siguiente paso. O como si yo reconozco la invasión en el cuerpo de alguna amiga, compañera, desconocida, ¿cuál es el siguiente paso? También es una pregunta que yo me hago, que todavía no sabría cuál es la respuesta. Si empezamos a reconocer, tal vez, que me parece que también nos pueden ahí comentar en los comentarios, ¿qué es esta sensación de cuando realmente... ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos acudir? Esta es una gran casa que siempre nos brinda un espacio para resolver dudas, para acogernos. Ojalá hubieran miles de más, pero tal vez la respuesta está también en la información, ¿no? Y sabes, creo que también tenemos que hablar de niñas y niños, que es fundamental, y de adolescentes, hombres y mujeres, ¿no? En esta etapa hemos visto que hay
muchas de estas agresiones que pasan no solamente son a las chicas, también a los chicos, ¿no? Y cómo se les enseña respecto de eso, o sea, cómo entiendes que es normal, qué información se les da. Muchos chicos aprenden a tener relaciones sexuales con pornografía, lamentablemente, y piensan que es así como tiene que ser una relación sexual, ¿no? Y cuando eso no es, o sea, no debería ser la forma correcta, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimo para trabajar, es muy, muy amplio el tema. Y bueno, vamos a tener toda la temporada para esto. Sí, por eso hemos escogido esta temática para abordar en esta nueva temporada, que sí nos da desde lo muy chiquito hasta lo muy grande que nos atraviesa a todas, a todos, ¿no? O sea, es una responsabilidad de todos, ¿no? Y esta deuda. En este sentido, que ya hemos cavilado mucho sobre esto, queremos, como ya saben ahí en casita, que tenemos como cada semana, una invitada especial, experta en este tema, que nos va a dar luces, que además ya ha venido aquí a Contextataria, siempre es una alegría tenerla, y es muy cálida y nos explica de manera muy sencilla y muy generosa todo, ¿no? Entonces yo quiero dar la bienvenida a nuestra querida Silvia Tamayo. Ella es psicóloga con estudios en derechos sexuales y reproductivos. La vamos a recibir porque yo sé que ella nos va a dar muchas herramientas también sobre esta temática. Querida Silvia, qué alegría tenerte en este espacio. Como lo decía, es una alegría porque es muy generosa Silvia, ya la conocen en casa, ya la han visto, siempre nos ha acompañado en varios programas. Quería decirle, ¿qué nos tienes que decir sobre esto que nos ha movilizado tanto y nos ha dejado ahí? Ay. Bueno, escuchándolas igual me ha movilizado, ¿no? Porque creo que este es un tema que traspasa justamente lo más íntimo de nosotras, que es nuestro cuerpo, y que a veces lo dejamos de lado. Pero eso no es casual y eso es algo que tenemos que también tomarlo en cuenta. Cuando hablamos del derecho a decidir, es muy importante entender que va más allá de lo que es la sexualidad o lo que significa justamente el sexo coito, ¿no? Porque una de las primeras preguntas que ha detonado este diálogo ha sido ¿cuándo has disfrutado de tu sexualidad? Y todos confundimos, o bueno, la mayoría de las señoras que hablaron, todas y todos podemos confundir con el sexo coito, ¿no? Con ese acto que en realidad es importante para muchas, para muchos, y hay que darle una relevancia, pero la sexualidad no se centra en eso. Y eso es lo que también tenemos que abordar en los colegios, en las familias, en nuestras vidas, ¿no? Porque además justamente traspasa más allá del concepto, ¿no? Y por eso me ha parecido tan interesante el que ustedes recuerden y rememoren ciertos pasajes de nuestras vidas que como mujeres también nos tocan y a veces lamentablemente nos tocan de manera equivocada, ¿no? Es importante entender que el disfrute de la sexualidad se da desde que nacemos, ¿no? Y desde este cuerpo que empezamos a experimentar como niños y niñas. Y por eso qué importante que lo que Carla mencionaba, que tenemos que trabajar esto con los niños y con las niñas, no solo con las niñas. Porque, por ejemplo, el abuso sexual, el acoso que se puede dar en las familias, lamentablemente que además se da con más frecuencia en espacios en los cuales un familiar puede ser el victimario, ¿no? Tenemos que estar alertas y tenemos que hablar con los chicos y con las chicas, con los niños y con las niñas, de que ese cuerpo tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido, tiene que ser amado, pero también tiene que ser disfrutado y sin culpas, porque también tenemos que abordar el tema de la justamente masturbación. Ese es un tema que tampoco lo hablamos y es parte del placer que pueden sentir también los niños, las niñas, pero que cuando se habla de ese tema se habla como que ¿qué estás haciendo, cochino? ¿Qué estás haciendo? A ustedes no sé si en algún momento se les ha cuestionado eso, porque lo hemos debido experimentar o quizás no queremos hablar de eso porque se va a vincular a algo que es tabú, ¿no? Qué importante es que en el desarrollo entendamos que nuestro cuerpo tiene justamente estos elementos que no solamente están vinculados al placer sexual, sino también al placer de vivir, ¿no? De experimentar un helado, de ponernos un pantalón que nos guste, de querer maquillarnos, de querer salir a la cancha a jugar, si quiero ser
no sé, pues, ¿no? Un investigador, investigadora, salirme a embarrar con la arena. Lo que decía Carla me pareció muy importante, o sea, que no entendía la diferencia entre, en mi casa, si era chico o chica, porque en realidad era libre, ¿no? Y esa libertad a veces la perdemos justamente cuando ya incorporas dentro de tu desarrollo como persona este tema tan importante, y en el caso de las mujeres, la primera menstruación, ¿no? Y el disfrute de la sexualidad está vinculado a también entender que estas etapas de nuestra vida también tienen que ser disfrutables y no traumáticas, porque lamentablemente nuevamente nos centramos en que el cuerpo, por ser como cuerpo, ¿no? Es privado, pero se convierte en público cuando, por ejemplo, empezamos con nuestra menstruación, como te ha pasado a ti. Se ha vuelto una cosa pública, se ha vuelto una cosa que tenía que decidir las mamás, que tenía que decidir el colegio. Que todos podían opinar. Justamente, ¿no es verdad? Sí. Entonces, esos elementos te demuestran que en algún momento, históricamente, desde una visión patriarcal, el cuerpo se nos ha expropiado de las mujeres. Ahí quizás, Silvia, podemos pensar que puede ser íntimo de tu cuerpo, pero no debería ser prohibido. Y ahí es la diferencia que de alguna forma tenemos que enseñar a las niñas, ¿no? A entender de que su cuerpo es de ellas, que su cuerpo les pertenece y que además esas decisiones son tan significativas en cuanto a defender frente a otros el cuerpo, ¿no? Qué importante que tu mamá te haya apoyado, ¿no? Que cuando ha pasado todo esto, ella se haya puesto enfrente, pero obviamente es complejo porque el colegio tiene normas, tiene generación de ciertos mecanismos que la propia sociedad avala. Y eso es justamente lo que no deberíamos de permitir, porque también es lo que mencionaba Alejandra, ¿no? Cuando en el minibús, cuando en la calle, en la universidad, nos pasa algo como esto, tampoco la sociedad dice nada, porque además fuera, o sea, lamentablemente, una situación que deberíamos de haber controlado nosotras. Deberíamos de haber nosotros tenido, por ejemplo, el cuidado de no ponernos un escote, el cuidado de no estar en un tumulto, ¿no? El cuidado de no expresar con nuestro cuerpo una, se supone, sexualidad que además es mala, ¿no? O sea, la culpabilización del cuerpo es otro elemento que históricamente se ha ido construyendo y que tenemos que deconstruir con las y los jóvenes también, ¿no? Porque esa culpa no solamente la tienen las chicas, sino que también los chicos la aprenden en términos de darse cuenta de que yo puedo, ¿no? Observar el cuerpo de una chica y hacer comentarios, y eso es avalado por mis pares, ¿no? Es decir, si yo le digo a una chica qué capo que soy, ¿no ve? Cuando le digo, ay, qué buenas lolas, ¿no? Porque lamentablemente escuchamos ese tipo de cosas, o peores, pero otros chicos le avalan, y, pucha, qué capo, ¿no? Esos elementos son los que generan también una naturalización de agresiones y violencia que luego pueden lamentablemente traer a otras, ¿no? Hechos tan lamentables como asesinatos que se dan en colegios de compañeritos a sus propias compañeras. Y esos son temas que tenemos que abordarlos en la casa. Creo que es muy importante que Contextatarias aborde el tema de derechos sexuales, derechos reproductivos, pero no desde una mirada teórica, porque sí es necesario seguramente tener los conceptos, pero esto traspasa al cotidiano, a nuestra vida, como a ustedes, ¿no? Como decía Vilma, como decía Ale, Carla, Patti, a nosotras en algún momento, y lamentablemente seguramente a ti, Ale, y a mí, nos ha pasado algo feo, ¿no? En el cual una persona, lamentablemente regularmente siempre es hombre, ¿no? Se ha permitido querer hacer algo con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no nos pertenece. Y eso es histórico porque el patriarcado ha buscado una forma de tener el control. Y eso estaba vinculado a lo que decía también Patricia con la industrialización. La economía también ha tenido su rol para decir, tengo que controlar este cuerpo que reproduce mano de obra, ¿no? Y cómo lo controlo, también lo puedo controlar mediante las instituciones que me avalan, que son la religión, que son el colegio, los medios de comunicación.
¿Cómo expongo el cuerpo de las mujeres? Más bien que ahora ya no es tanto, pero antes sí, se vendían las cosas a través de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Esos talleres mecánicos, ¿no? ¿Por qué tiene que ver una llanta con los pechos de una mujer? Corimexo. Claro, otro tipo de empresas que pinturas, muebles, o sea, todo estaba vinculado a un cuerpo que es vendible, ¿no? Entonces tenemos que analizar un poco por qué estas imágenes nos traspasan, pero también cómo hacer para reflexionar y tal vez desde ustedes, ¿no? Lo que decía Ale, que es promotora comunitaria en prevención de violencia, qué importante es escuchar a una mujer que te dice que yo no puedo autorregular mi propia reproducción, ¿no? Yo quizás quiero ser madre, pero la pareja con la que estoy no me deja. La pareja con la que estoy está controlando mi vida a partir de mi cuerpo, ¿no? Y lo que decía Carla también, o sea, ¿por qué siempre hablamos de la reproducción cuando hablamos de mujeres? Porque nos han visto como útero con patas, lamentablemente durante mucho tiempo. Y eso está vinculado a que cuando nos empiezan a controlar puede ser desde la menstruación, como te ha sucedido a ti. Ah, no, esto tiene que hacer porque es niñita, hay que cuidarle, cuidado que esté con muchos hombres, ¿no? Cuidado que salga por la noche, algo le puede pasar. Y hay otras historias que seguramente hemos escuchado en talleres, ¿no? No puedes darle el beso a un chico porque seguro te vas a embarazar, o la mano. Por eso, desde la mano, pero si estás sentada al lado y estás con tu menstruación, te podrías embarazar. Yo he escuchado ese tipo de cosas, ¿no? O el tema de la virginidad, que también es cuestionada, ¿no? O sea, nuestra... No podías ni manejar bicicleta. Por ejemplo, o subirte a los columpios. Ah, sí, también. Igual, al sub-y-baja. No, al sub-y-baja, no te podías subir al sub-y-baja, porque cuidado pierdas tu himen tan sagrado, ¿no? O sea, y la virginidad es otro elemento también de control. Otro elemento importante que a veces pasamos de lado es el placer sexual de nosotras. Hablar del orgasmo de las mujeres. Qué difícil es realmente entender que eso es una parte importante también de nuestra salud, ¿no? El hecho de que las mujeres tengamos orgasmos con hombres o sin hombres es importante para nuestra vida, para nuestra reproducción de melamina, de todo lo que nos hace a nosotros generar, por ejemplo, hormonas de felicidad. O sea, eso también tenemos que abordarlo. Otro elemento importante es lo que ustedes mencionaban, porque siempre llegamos a la maternidad. Nuevamente igual, pues está controlada y tiene que ser controlada porque las pobres mujeres no podemos tomar decisiones solas. Tenemos que ser tuteladas para saber cuántos hijos tenemos que tener, porque además sí o sí tenemos que tener hijos, porque para eso hemos venido a este mundo. Y eso no es así, ¿no, compañeras? Es necesario abordar todos estos elementos y yo lo que les invito a ustedes es que continúen con esas charlas de cafecito que decían, como lo estamos haciendo ahora. ¿No ve? O sea, es importante que abordemos también cómo nos hemos sentido cuando en algún momento nos han invadido y seguramente nos van a invadir, o a muchas ya les están invadiendo, cuando hablan de la menopausia, que es otro elemento tan difícil que les traspasa a las mujeres porque se sienten no mujeres. Les han enseñado que si yo ya no soy reproductiva, entonces tengo que estar cuestionada en mi vejez, en primera instancia, en mi no reproducción y en mi ya no función como mujer en el mundo. Entonces, como ya no soy mujer, ya no tengo que ser bonita, ya no tengo por qué arreglarme, ya no tengo por qué salir a la calle. Tengo que anularme, ¿no? Y eso no es así, más bien es una etapa de libertad, en la cual incluso la idea es que puedan experimentar con su sexualidad de manera más libre. ¿Acaso se van a embarazar? Ya no. Pero a veces quedamos en esa situación tan compleja de entender que la sociedad es la que rige nuestro cuerpo, ¿no? Y eso tenemos que generar una conversación con nosotras mismas en un primer momento, pero también con otras mujeres, ¿no? Entonces espero realmente que este espacio continúe, ¿no? Les agradezco mucho a cada una de ustedes por todo lo que han podido compartir, porque creo que es importante invitar a otras mujeres a que lo hagan en otros espacios, que se compartan, ¿no? Y que se compartan en base a la sororidad, ¿no? Al decir, amiga, yo sí estoy aquí y cuando pase algo en el minibús, yo sí
me voy a enfurecer. Yo sí le voy a decir al maestrito que lo baje este tipo. Porque creo que además, más allá de que las mujeres lo hagamos, también lo tienen que hacer los hombres. Tienen que ser también ellos los que identifiquen que esto no es una cosa solo de nosotras, sino de la sociedad, que permite violencia, que permite feminicidios, que permite que agredan a niños y a niñas, que los abusen, que los violen, los maten y los dejen en cualquier lugar. Entonces, esos son temas que tenemos que, como humanidad y sociedad, cuestionarlos. Pero por último, quisiera abordar un tema importante, que es el Estado. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? El Estado es garante de nuestros derechos, está en la Constitución Política del Estado, el artículo 66 establece que tienen que garantizar nuestros derechos desde lo que implica justamente el tener conocimiento claro de qué es la sexualidad, nuestra salud, nuestra educación y por sobre todo nuestro proyecto de vida para ser felices. Entonces, les invito a que reflexionen esto en sus casas, pero por sobre todo sigan conversando entre mujeres y también entre la sociedad. Ay, siempre es tan lindo escucharle a la Ciel. Sí, es como muy cálida y muy generosa, ¿no? Además, nos ha dado hartos temas de los que vamos a hablar en este podcast, que nuestra temporada es larga, pero aquí ya tenemos una lista bien clara de qué sigue resonando, ¿no? Hay muchos temas que han resonado, que han aparecido, pero otros que ni siquiera uno ha pensado, y a mí me parece eso muy importante, ¿no? No darnos a la tarea de ¿qué más? ¿Qué más? Más profundo, y buscar en una también más profundo. Creo que entender ahí ampliamente la sexualidad es sumamente importante, ¿no? En la reflexión que hacía Silvia, yo decía, hemos venido a hablar de la deuda histórica, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos han puesto en esta situación? Ahí creo que la Patti nos ha dado mucha información, pero creo que cuando tenemos que hablar de esta deuda histórica, también tenemos que hablar de las historias propias de las mujeres y de cada vida, ¿no? Porque si te das cuenta, con todas las experiencias que hemos contado, con todo lo que nos ha pasado, en cada etapa de tu vida pasa algo, ¿no? Desde que te dicen, ay, es mujercita, ¿no? Cuando naces o en este proceso de que vas creciendo de niña, de que entiendes cómo es tu cuerpo, cómo tienes que cuidarlo, ¿no? Que hayas nacido niña o niño no te limita a hacer ciertas cosas, a tener ciertos roles. Esta entrada a la menstruación, que es un tema, es trascendente en las vidas de las niñas, no es algo que te cambie, o sea, en ese momento dejas de ser niña en tu cabeza, ¿no? Que te trasciende a otra pauta. Después este tema de te quieres embarazar, no te quieres embarazar, te has embarazado por error, ¿no? Te has equivocado, has frustrado tu vida. ¿Has disfrutado tu sexualidad o no? Exacto, ¿no? Cuando hablabas del tema de la masturbación, por ejemplo, yo me acordaba de esta película Histeria, no sé si ustedes han visto, ¿qué era esto? O sea, parece gracioso, ¿no? Porque el doctor era, y es histórico, ¿no? Claro, el doctor era Freud. como muy famoso, pero era estos temas de masturbación, que si tu mujer estaba histérica, la mandabas al doctor para que la cure, digamos, ¿no? Entonces, es que no es, o sea, parece chiste, pero no lo es, o sea, es algo que pasó. Y luego tu pasar a la otra parte, ¿no? Esta parte de la menopausia, tu invalidación, en base a tu cuerpo te invaliden, tú ya no puedes decidir qué, dejas de servir y pasas a la otra etapa donde ya no sirves, digamos, ¿no? Y ya te tienen que poner ahí donde te reservan, al guardado, ¿no? Y Mejor no salgas. Y tu vida pasa cuestionada por todos y realmente tú en qué momento te das cuenta de todo esto que estás pasando y no quieres que quizás otras pasen, ¿no? O que no lo comentas. Entonces creo que sí, toda esta temporada que vamos a tener, yo creo que nos va a educar mucho. Espero que así sea. Claro. Que nos eduque, que tengamos mucha información que compartir y bueno, que más compañeras que nos siguen en las redes puedan hacer sus preguntas, encuentren con nosotras también un espacio seguro para hablar de estos temas que son sumamente importantes. Y yo decía siempre, ¿no? Que todas queremos hablar, pero no hablamos. Y pasa muy habitualmente, ¿no? Son cosas íntimas que todavía son prohibidas, pero que no deberían serlo. Y me alegro que van a ser 12 capítulos, ¿no? Por todo lo que ha sacado y lo que decía Silvia del Estado, y que eso me lleva a pensar es como que como mujeres pues se vale vivir nuestra sexualidad, se vale disfrutarla, se vale si tengo un embarazo, si no es deseado, se vale que aborte, está legalizado, tenemos la legislación que nos ampara, no es algo
que estamos yendo en contra de la ley. Se vale seguir con el embarazo, se vale seguir acompañada con ese embarazo o sola con ese embarazo. O sea, tenemos un abanico de posibilidades que luego la sociedad sí nos marca como esta línea de la maternidad sí o sí, y luego si no, si has abortado, toda una culpa, etcétera, y como que la validación pasa totalmente. Hablamos de maternidad porque por ahí pasa, porque cuando llegamos a la menopausia ya no hay esta ya no eres reproductora. Validación de claro, persona. sí. Entonces, pero la idea es, se vale que decidamos. Eso. Ya, la conversación, como dice, son 12 capítulos. Te ha tocado suspirar todo este programa. Sí, este programa, muchas informaciones. Y por eso me da mucha alegría que se haya retomado el proyecto, porque es muy importante. O sea, cada testimonio, aunque sea chiquito, cada reflexión es muy valiosa y es como una puerta a algo más. Eso me parece que es muy valioso de El Contextatarias. Como también es muy valiosa, ya es otro sector de nuestro querido podcast, el Juntas Hacemos Historia. Y ahora vamos a conocer un poquito, que ya igual en casa deben conocer, de la historia de Adela Zamudio, esta escritora, feminista boliviana, poeta. Vamos a conocerla un poquito más. Me llamo Adela Zamudio. Nací el 11 de octubre en La Paz. Desde muy joven sentí una profunda fascinación por las letras y el mundo del conocimiento. Crecí en un hogar donde la educación era valorada y mi madre, quien también tenía un amor por la cultura, fue una gran influencia en mi vida. A medida que fui creciendo, me di cuenta de que mi pasión por la escritura no solo se limitaba a leer y estudiar, sino que también quería expresar mis pensamientos y sentimientos a través de la poesía y la prosa. Empecé a escribir desde muy joven y me di cuenta de que tenía algo que decir, algo que iba más allá de las normas sociales de mi tiempo. En 1887 publiqué mi primera obra, Inquietudes. A través de mis escritos traté de desafiar las normas sociales y cuestionar el papel que se esperaba que las mujeres desempeñaran en la sociedad. Mi poesía y mis ensayos a menudo abordaban temas de igualdad, justicia y la lucha por los derechos de las mujeres. Fui una defensora de la reforma educativa y trabajé para promover una educación más inclusiva y accesible. Mi trabajo no solo se limitó a la literatura, sino que también traté de hacer una diferencia tangible en mi comunidad a través de mis esfuerzos en la educación y el activismo social. Mi legado continúa vivo a través de mis escritos. Siempre me esforcé por usar mi voz para hacer una diferencia en el mundo. Y al igual que yo, tú también puedes hacer historia. Y así hemos conocido un poco más de nuestra querida Adela Zamudio. Bueno, ya estamos dando fin a este primer capítulo de esta nueva temporada. No sin antes, bueno, como ya es costumbre aquí, hacer un pequeño presente a nuestra querida experta invitada, a la Silvia, a Patricia por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Gracias. Bueno, ahí Ale, yo voy a hacer mi pausa publicitaria. Excelente, me encanta que tengas. Yo les voy a obsequiar unos jaboncitos para promover nuestro autocuidado, que son elaborados por las mujeres que se forman en Gregoria, de los emprendimientos de Alira y de Recostura, que son 2 emprendimientos que trabajan con temas de economía social solidaria, responsables con el medio ambiente. Y sí, como Gregorias estamos promoviendo nuestros propios cuidados también, entonces que lo disfruten. Excelente, gracias. No saben lo Qué rico lindo. que huele delicioso. Bueno, entonces así vamos a empezar a dar fin, sin antes, bueno, escuchar unas conclusiones, si tienen algo que les haya quedado ahí por decir. Bueno, creo que es muy importante que las y los que nos están viendo en la casa puedan nuevamente conectar con su cuerpo, ¿no? Apropiarse, pero por sobre todo este mensaje es hacia las mujeres, ¿no? A que reconozcan que ese cuerpo que es cuestionado por todos y todas
es de ustedes y que las decisiones tienen que tomarlas ustedes, ¿no? Nos han enseñado a las mujeres a que este cuerpo tiene que ser expuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, igual dentro de las entrevistas hablaban sobre el tema de la barriga, ¿no? Ese también es otra forma en la cual nos han controlado a las mujeres, ¿no? De saber qué es lindo, qué es feo, ¿no? Y tener que estar así para mostrarse al mundo, pero lo importante es cuidarse más bien en todos los ámbitos, ¿no? O sea, ser coquetas, bonitas, eso está muy bien, pero también cuidar nuestra salud, cuidar nuestra información, como decía Patti, qué importante es nutrirnos de información para tomar decisiones informadas, que eso es lo más importante, y el Estado que haga su trabajo. Eso siempre no puede faltarnos. Querida Vilma. Bueno, les agradezco mucho este espacio. La verdad, este es un espacio muy importante porque a lo que estoy viendo y a lo que conozco ahora, es bien importante reconocer nuestro cuerpo, es bien importante tener información, pero sobre todo también es muy importante que nosotras empecemos a fortalecer nuestra autoimagen y empecemos también con nuestro autocuidado, porque al reconocer nuestro cuerpo vamos a empezar también a cuidarnos, no solamente físicamente, sino también mentalmente, cognitivamente. Muchas gracias. Ali. Bueno, yo primero las invito a no culpabilizarnos, ¿no?, de nuestros cambios, tampoco tener ese miedo al alzar la voz y al denunciar cuando nos pase algo, ¿no? Y eso va para todas las personas, hombres, mujeres, ¿no? Apoyar a la compañera, apoyar a la mujer que sí está pasando por algún tipo de acoso, ¿no? Y que no hagamos la vista de lado, ¿no? Creo que lo más importante es visibilizar este tipo de problemas para que también haya una conciencia de las personas, ¿no? Y que podamos apoyar, ¿no? Carla. Bueno, como les decía, creo que la misión de este programa va a ser que más mujeres nos eduquemos y más hombres también. Creo que es fundamental, ¿no?, de los dos lados, pero nosotras sobre todo pensando en cómo podemos tomar decisiones que nos hagan más libres y más felices. Creo que eso tenemos que querer. En algún momento en la otra temporada veíamos que muchas mujeres decían, ¿cuál es tu sueño? Que mi hijo sea profesional, pero ¿cuál es tu sueño? Y realmente no tenías un sueño, y vemos que muchas mujeres después de los 60 se ven al espejo y no han sido felices, ¿no? Entonces creo que tenemos que promover eso, ejercer nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos, es parte de este proceso, y bueno, desde las Gregorias, desde lo que podemos hacer, que es aconsejarnos, charlar, encontrarnos, sostenernos y contenernos, es lo que queremos hacer. Patricia. Gracias. Pensando en los derechos sexuales y reproductivos de esta temporada, escuchamos mucho que, cómo se ha dejado golpear, cómo se ha dejado abusar, la primera que a mí me toque yo. Eso no es nuestra responsabilidad, jamás. Esa no es responsabilidad de quien recibe el golpe o el acoso, esa es responsabilidad de quien lo hace. Entonces somos muy dadas las mismas mujeres con otras mujeres de decir, ¿cómo se deja? No. Cuando el golpe viene, cuando el autoestima está moreteadísima y no nos hemos dado cuenta, no es porque nosotras lo hemos generado. Y digo los niños, niñas igual y adolescentes, hombres y mujeres, no. La responsabilidad tenemos que saber que es de quien agrede, que es de quien lastima, y eso y está vinculado con la culpa, pero no, la responsabilidad no es de quien sufre y quien está siendo víctima en ese momento de la violencia y sobre todo la violencia sexual, que somos el país en Sudamérica con mayores casos, mayor índice de violencia sexual a niños, niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Eso. Bueno, hay muchas notas ahí nos han quedado para seguir esta conversación, esta charla, este junte, ¿no? Que es lo que hace el espíritu de Gregorias, de Contextatarias. Bueno, ya vamos a cerrar, sin antes invitar a la gente que, bueno, ahí pongan sus comentarios, interactúe. Eso nos sirve mucho para que esta información, esta charla llegue a más personas, ¿no? O sea, ya sabemos en casa que tal vez un me gusta, un me interesa, o tal vez un comentario, alguna duda, alguna consulta, seguramente las vamos a ir respondiendo en la semana, que también genera que otras personas puedan ver, que les aparezca ahí en sus perfiles. El algoritmo que dicen hace que en realidad es más que eso, es que esta información sea más para todas, llegue a más mujeres, a más varones, a más casas, y la conversación que nosotras tenemos ahora en este junte también se pueda dar en junte con sus amigas, en el junte con sus familias.
Bueno, vamos a cerrar. Yo soy Ale. Yo soy Silvia. Yo soy Vilma. Yo soy Ale. Yo soy Carla. Yo soy Patti. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. Hasta el siguiente. Nos vemos. Programa. Adiós.